Las palabras sola escritura provienen del latín solo, principio, base, y la palabra escritura significa escritos, haciendo referencia a las escrituras. Sola escritura implica que únicamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica cristiana. La Biblia es completa, autoritativa y veraz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 2 Timoteo 3, 16. Sola escritura fue el lema de la Reforma Protestante. Durante siglos, la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones como superiores en autoridad a la Biblia. Esto resultó en muchas prácticas que eran, de hecho, contradictorias con la Biblia. Algunos ejemplos son la oración a los santos o a María, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación, el bautismo de infantes, las indulgencias y la autoridad papal. Martín Lutero, fundador de la Iglesia Luterana y padre de la Reforma Protestante, criticó públicamente a la Iglesia Católica por sus enseñanzas antibíblicas. La Iglesia Católica amenazó con excomulgar y matar a Martín Lutero si no se retractaba. La respuesta de Martín Lutero fue, por lo tanto, a menos que sea persuadido o convencido por el testimonio de las Escrituras o por un razonamiento más claro, y a menos que mi conciencia sea guiada de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano hablar en contra de su propia conciencia. Permanezco firme, no puedo actuar de otra forma. Que Dios me ayude. Amén. El primer argumento católico en contra de la sola escritura es que la Biblia no enseña explícitamente esa doctrina. Los católicos argumentan que la Biblia, en ningún lugar, afirma ser la única guía autorizada para la fe y la práctica. Aunque esto es correcto, se equivocan al pasar por alto un punto crucial. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La propia Biblia se proclama inspirada por Dios, sin errores y con autoridad. También sabemos que Dios no cambia su parecer ni se contradice a sí mismo. Por lo tanto, aunque la Biblia no discuta explícitamente acerca de la sola escritura, sin duda las tradiciones no deben contradecir su mensaje. La sola escritura no se opone tanto a la tradición como a las doctrinas que carecen de respaldo bíblico o van en contra de las escrituras. La única forma segura de saber lo que Dios espera de nosotros es manteniéndonos fieles a lo que Él ha revelado en la Biblia. Ahora tenemos plena certeza de que la escritura es verdadera, autoritativa y fiable. Lo mismo no puede decirse de la tradición. La palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones son válidas solo cuando tienen base en las escrituras y están completamente en línea con ellas. Las tradiciones contrarias a la Biblia no provienen de Dios y no forman parte válida de la fe cristiana. La sola escritura evita que las opiniones personales y subjetivas tengan prioridad sobre las enseñanzas bíblicas. La esencia de la sola escritura radica en fundamentar tu vida espiritual exclusivamente en las escrituras y rechazar cualquier tradición o enseñanza contraria a ellas. 2 Timoteo 2, 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La sola escritura no descarta el concepto de las tradiciones eclesiásticas, sino que nos proporciona una base sólida en la cual fundamentar las tradiciones de la Iglesia. Existen muchas prácticas, tanto en la Iglesia católica como en la protestante, que son el resultado de tradiciones y no de enseñanzas explícitas de la Escritura. Es positivo e incluso necesario que la Iglesia mantenga sus tradiciones. Estas desempeñan un papel crucial en la explicación de la doctrina cristiana y en la organización de las prácticas cristianas. No obstante, para ser válidas, estas tradiciones no deben contradecir la palabra de Dios. Deben estar fundamentadas en la sólida enseñanza bíblica. El problema con la Iglesia Católica y muchas otras iglesias cristianas es que sus tradiciones se basan en sucesivas capas de tradición, frecuentemente alejadas del mensaje original contenido en las Escrituras. Por eso, los cristianos siempre deben retornar a sola escritura, la autoridad suprema de Dios expresada en su palabra, como única y sólida base para su fe y práctica. Desde un punto de vista pragmático, una objeción común al concepto de sola escritura es el hecho de que el canon bíblico no fue oficialmente acordado hasta al menos 250 años después del establecimiento inicial de la Iglesia.
Además, las escrituras no fueron permitidas durante más de 1500 años desde su fundación. ¿Cómo podrían entonces los primeros cristianos haber practicado sola escritura si ni siquiera tenían acceso completo a las escrituras? ¿Cómo podrían aquellos cristianos anteriores a la invención de la imprenta basar su fe y práctica únicamente en las escrituras si no tenían acceso a una copia completa? Esta dificultad se ve agravada por los altos índices históricos de analfabetismo. El inconveniente con este argumento es que básicamente está sugiriendo que la autoridad de las escrituras se fundamenta en su accesibilidad. Esto no es correcto. La autoridad de las escrituras es mundial porque son la palabra de Dios y poseen su autoridad. De hecho, incluso si la escritura no estuviera fácilmente disponible o si la gente no pudiera leer, eso no cambiaría el hecho de que la escritura sigue siendo la palabra de Dios. Más bien, en lugar de ser un argumento en contra de la sola escritura, realmente es un argumento a favor de lo que la Iglesia debería haber realizado en vez de lo que hizo. La Iglesia primitiva debería haber priorizado copiar las escrituras. Aunque era poco realista que cada cristiano tuviera una copia completa de la Biblia, sí era factible que cada iglesia tuviera al menos algunas, o la mayoría, o todas las escrituras disponibles. Cada líder eclesiástico tendría que haber dedicado tiempo al estudio de las escrituras como su máxima prioridad para poder enseñarlas correctamente a otros. Incluso si las escrituras no estaban disponibles durante los servicios religiosos, al menos los líderes eclesiásticos podrían haber sido instruidos adecuadamente en la palabra de Dios. En lugar de construir tradiciones sobre tradiciones y transmitirlas de generación en generación, la Iglesia debería haber copiado y enseñado las escrituras. Predica el mensaje, insiste en él, ya sea oportuno o no. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia y buena enseñanza. 2 Timoteo 4:2. Nuevamente, las tradiciones no son el problema. El problema radica en las tradiciones no bíblicas. La disponibilidad a través del tiempo no ha sido un factor determinante para las escrituras. Las propias escrituras son el factor determinante. Actualmente, contamos con acceso a las escrituras y están al alcance para nosotros. Al estudiar la palabra de Dios, queda claro que muchas tradiciones eclesiásticas desarrolladas a lo largo del tiempo están de hecho en contradicción con la palabra de Dios. Aquí es donde se aplica el principio de sola escritura. Las tradiciones que están basadas en la palabra de Dios y concuerdan con ella pueden ser mantenidas. Aquellas tradiciones que no tienen como fundamento la palabra de Dios o que están en desacuerdo con ella deben ser rechazadas. Son la escritura nos guía de vuelta a lo revelado por Dios en su palabra. En última instancia, son la escritura nos vuelve a dirigir hacia el Dios que siempre dice la verdad, no se contradice a sí mismo y ha demostrado ser digno de confianza. La palabra de Dios es la única que nos enseña, y es el Espíritu Santo quien nos enseña y nos guía. Tras que la palabra de Dios fue escrita, solo existe lo que Dios ordenó escribir a sus profetas y apóstoles. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está escrito y enseñado. Después de Apocalipsis, Dios no ha revelado nada más a los hombres. El catolicismo enseña que ellos tienen revelaciones y que ellos tienen la autoridad por encima de la palabra de Dios. Y eso es una blasfemia. ¿Por qué? La Iglesia no tiene más autoridad que la palabra de Dios. El catolicismo añade a las escrituras, no enseñan la verdad. La Iglesia católica es lo que es, una jerarquía y una institución política religiosa, que se dedica a manipular y controlar al mundo.